La economía. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man. Hablamos de economía. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un día de previo a la huelga general. Previo, mañana huelga y el jueves resaca, o sea que estamos toda la semana empantanados. Sí, es una fiesta que dura 3 días, la verdad. Bueno, Francisco Aranda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decía yo antes colocaba yo un tuit en internet, decía que probablemente los empresarios que más contentos estén hoy, o los que puedan estar más contentos si hay que algunos, son los de las ferreterías, que venden más silicona que nunca y a partir de pasado mañana cambian más cerraduras que nunca. O sea que desde el punto de vista de los empresarios, el día de mañana va a ser horroroso porque muchos de ellos no van a poder abrir sus comercios por los piquetes que llaman informativos, que en realidad son coercitivos, ¿no? Bueno, yo creo que mañana es un día triste no solamente para los empresarios, también es un día triste para los trabajadores, mañana es un día triste para el país. Lo que pasa es que, en fin, yo no detecto en absoluto que haya ambiente de huelga general, ¿no? Y además a mí me parece, primero, que esta huelga general, si tuviéramos una ley acorde a nuestros tiempos, no se podría celebrar porque es una huelga política y eso no es legal. Y en segundo lugar, a mí me parece, ahora que está tan de moda esa palabra, me parece antisocial no trabajar mañana aquellos que tenemos la enorme fortuna de disponer de un puesto de trabajo, por dos motivos. En primer lugar, porque en fin, el que lo tiene que tiene que hacer es cuidarlo, y en segundo lugar porque hay que trabajar incluso más para que cuanto antes podamos crecer, tener una actividad económica positiva y que se creen, por lo tanto, más empresas y, por lo tanto, que el paro descienda, ¿no? Y eso es una responsabilidad de todos. Y yendo a la huelga no se consigue absolutamente nada, excepto transmitir una mala imagen a nuestros acreedores. Pepe Raga, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto que está diciendo Francisco no puede tener, pero es que hay un problema, y es que hay una parte de la población española que no trabaja en todo el año. No porque no pueda trabajar, que esos son dignos de la máxima conmiseración y ojalá pronto salgan de esa situación, sino los que, pudiendo trabajar y cobrando por ello, no trabajan más que mañana, que es el día dedicado a entorpecer a los que sí que trabajan y generan riqueza todos los días del año. Y a mí lo que más bochorno me produce, siendo español, es que los energúmenos sindicales, no cabe otro tipo de planteamiento. No le llamo representante porque no representan a nadie, sino diría representantes sindicales, pero no representan a nadie. Por lo tanto, energúmenos sindicales, estos quieren además que en Europa se enteren de lo bestias que somos en España. Es que esto es algo, es decir, en familia siempre las vergüenzas se esconden, ¿no? Estos no, estos las ostentan. Quieren que ojalá se enteren en todo el mundo que en España tenemos 16 chips que no nos funcionan como funcionan a la gente honesta, normal, ordenada, que cumple con sus obligaciones. No, pues no. Que se enteren todos de que nosotros no somos de eso. Y después nos quejamos que hay dos Europas, una Europa que va en serio y otra que es la marrullera, la que va así de chicha y nabo, y a ser posible, pues como decía Rayo hace un segundo, pues que mañana huelga general, pasado mañana resaca y ya el viernes ¿para qué vamos a ir a trabajar? ¿No? Claro, puente. Tú, Pepe, que eres el más experimentado de cuantos nos sentamos en esta mesa redonda. El de mayor edad, dilo claramente, el de mayor edad. Y avezado también, ¿percibes algún distintivo? Porque ya llevamos muchas huelgas generales en la democracia, por supuesto, pero en el último año o dos, pero ¿percibes algo distinto en esta o es el mismo tono de que es? Yo creo que es el mismo tono, pero el problema es que no es tanto qué es lo que percibimos, sino hasta dónde están dispuestos a hacer el animal. Que esta es la realidad. ¿Cuántas coces piensan pegar estos que dicen que vienen a informar, pero que no tienen materia para informar, con lo cual difícilmente uno puede informar si no tiene nada que decir? Tienen todo en la cabeza, dice. Claro, no tienen nada en la cabeza. Entonces, ¿hasta dónde? Porque el planteamiento de en cuanto se sigue una huelga, esto es siempre que haya libertad. Claro. Ahora, si a mí, para ir mañana a Valencia a dar una conferencia, 20 trenes entre aves y no aves, 20 trenes Madrid-Valencia al día y 20 de vuelta a Valencia-Madrid, los servicios son 3 trenes, pues bueno, mire, pues calculen
No son servicios mínimos, sino máximos. Exactamente. Eso es, que no son eso mínimos, es. sino máximos. Entonces, claro, calcule usted cuántos no pueden ir a desarrollar lo que tenían que hacer mañana en Valencia o venir de Valencia a Madrid, porque usted ha reducido la población que cabe en 20 trenes, la ha reducido a 3, ¿no? Eso no le llamo yo seguimiento, eso es coacción, como has dicho, son piquetes coercitivos y hay que oír a eso que llaman líderes sindicales, que también sobra la palabra líder. Líder es algo más, ¿no? Bueno, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Lamentables. Todos y Méndez ya están calentando, no hemos escuchado la Puerta del Sol. De la huelga general ha hablado Luis de Guindos en la reunión del Ecofin en Bruselas, entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas, sí, efectivamente. Este gobierno, como el anterior, tiene ciertas palabras que son tabú y que ha preferido maquillar y cambiarles el término pues para no mencionarlas. La más famosa es la del rescate, una línea de crédito de muy distintas formas. Pero otra de la que se ha hablado menos, aunque hace 10-11 meses pues fue muy sonada, porque incluso cuando se ofició la subida de impuestos del IRPF, la vicepresidenta del gobierno insistía y machacaba en un recargo temporal. Es un recargo temporal, no es una subida de impuestos, es un recargo temporal, un sacrificio adicional que vamos a pedir a los ciudadanos para este año y el año que viene, pero que vamos a quitar en 2014. No es una subida de impuestos, es un recargo temporal. Bueno, recargo temporal que Mariano Rajoy, sin ir más lejos, hace apenas unas semanas pues insistía que han pedido sacrificios a los ciudadanos, pero que nada, que en 2 años lo van a quitar. Escuchémosle. Hay medidas de las que hemos tomado que no nos gustaría haber tomado y hay algunas a las cuales le daremos la vuelta más adelante, por ejemplo a la subida del IRPF, es decir, nos gustaría que en el año 2014 pudiéramos bajar el impuesto a la renta a las personas físicas. Bueno, pues nos gustaría, pero hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya digo, 2-3 semanas después de que estas declaraciones de Rajoy son de la semana pasada. Ah, de la semana pasada. Son bueno, de la pues semana pasada. Todavía peor. Es que con este gobierno el tiempo pasa, vamos, parece que haga, que haga siglos, porque es que, claro, se contradicen tanto que es que dices, es imposible que lo hayan dicho ayer y que se enmiende hoy la plana, ¿no? Bueno, pues la semana pasada Mariano Rajoy, hoy Luis de Guindos en el Ecofin. Que no van a bajar el IRPF, que el recargo no es temporal, sino que es una subida de impuestos permanente y que nos vayamos olvidando de dejar de tener, como tenemos ahora, los tipos impositivos sobre el IRPF más elevados de Europa. Escuchemos a de Guindos. Tiene un horizonte temporal hasta el año 2014. Pero el Gobierno siempre ha dicho y siempre ha comentado que el objetivo prioritario era reducir el déficit público. Cuando te encuentras en una situación de financiación pues tensa como la que tiene en estos momentos la economía española, el objetivo del déficit público es absolutamente prioritario. A mí me gusta el término horizonte. Ya sabes cómo lo define la academia. Línea imaginaria que separa el cielo de la tierra y que se aleja de nosotros a medida que nosotros nos aproximamos a ella. O sea, que cuando un político ve algo en lontananza, desde luego, vamos. Pues fíjate, Pepe, eso cómo se pone en un presupuesto de una compañía cuando además se lo tienes que presentar a lo mejor al CEO de tu multinacional que está en Londres y le dice, vamos, espérate, es que para el año que viene verás. Pues he hecho varios presupuestos, uno con un horizonte más favorable, otro con otro horizonte menos favorable. El de Londres te dice, pero vamos a ver, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, aquí efectivamente se cumple el dicho de que nada es más permanente que una medida política temporal, ¿no? Pues, estamos exactamente en esas. Pero bueno, el mensaje de Guindos es no podemos bajar impuestos porque la prioridad es el déficit. Por tanto, la obsesión, digamos, de este gobierno, lógica obsesión, porque la verdad es que el déficit es un enorme problema que tenemos que resolver, pues la prioridad es el déficit. Por tanto, la obsesión es el déficit y el gobierno va a hacer todo lo posible para reducir el déficit. Este parece que sería el mensaje que queda claro después de, pese a que os hemos prometido que vamos a bajar el IRPF, no lo vamos a bajar porque tenemos que cumplir el déficit a cualquier costa. Pero, acto seguido, después de decir esto, Luis de Guindos pide que el ritmo de reducción del déficit sea razonable. Es decir, la prioridad ya no es tanto reducir el déficit como sea, sino a un ritmo razonable. Eso sí, matiza que el ritmo razonable es el actual. Pero, de nuevo... ¿Cuál es el actual? Claro, ¿cuál es el actual? ¿El actual es el que marca Bruselas o el que está consiguiendo el gobierno? Porque justamente aquí está la trampa. Bruselas nos dice que este año tenemos que cerrar en el 6,3. Si el gobierno cierra en el 7, puede decir que este ritmo que es el actual, sí. Porque el actual no es desde luego que vamos a cerrar en el 6,3, sino que probablemente cerremos más cerca del 7.
¿ese ritmo es el razonable? Claro. Pues entonces es una reducción del déficit muy timorata que además va de la mano de una subida de impuestos brutal. De hecho, hoy mismo pues el secretario de Estado de Economía, Jiménez Latorre, pues ha vuelto a insinuar, como ya hizo hace unos días la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que van a negociar y renegociar la flexibilización del déficit con Bruselas. Por tanto, en definitiva, según el Gobierno, o sea, la idea que transmite al final el Gobierno tras todas estas declaraciones es que el Gobierno considera que ya ha hecho suficientes sacrificios, no quiere hacer más, con los que ha hecho cree que ya es lo más a lo que puede llegar para reducir el déficit, y que entre esos sacrificios se anota como propios algo que no son sacrificios del Gobierno, que son sacrificios de la ciudadanía, como son subidas de todos los impuestos que podamos imaginar, y ello, la subida de impuestos no está teniendo como resultado un aumento de la recaudación, sino simplemente una estabilización o una leve caída de la recaudación con respecto al año pasado. Pero claro, si tú lo que tienes que hacer es reducir un déficit de 2011 de 100.000 millones de euros, estabilizando los ingresos a costa de subir mucho los tipos impositivos, no consigues reducir el déficit, conseguirás estabilizarlo, que no crezca más, pero no lo consigues reducir. La única manera de reducir el déficit es reducir el gasto público de manera muy intensa. Dice de Guindos que la prioridad es reducir el déficit. Es verdad, pero para no entrar en discusiones yo le cambiaría la frase y diría que la prioridad es reducir el gasto público, porque reducir el déficit se puede hacer en teoría, que no tanto en la práctica, subiendo ingresos o bajando el gasto. Aquí solo se puede hacer sin acabar de devastar la economía, reduciendo muy intensamente el gasto público. Por tanto, digámoslo a las claras y mandemos el mensaje correcto a la ciudadanía. La prioridad es reducir el gasto público, pinchar la burbuja estatal, y eso no se consigue imponiéndole austeridad a la ciudadanía, subiéndole los impuestos cuando ya está muy debilitada, cuando hay 6 millones de parados, etcétera, sino adelgazando una sobredimensionada administración pública. Porque si no, al final, en 2014 lo que vamos a tener es más gasto público, más impuestos, el mismo déficit, más deuda y por tanto, una crisis sin resolver, con una peor calidad de vida de la ciudadanía. El horizonte no sé si es imaginario o no, pero oscuro desde luego, vamos, horroroso. Pero bueno, no solo, desde luego, la economía española, pues no solo se desestabiliza por el lado de las medidas que toma o que no toma el Gobierno, sino también, desde luego, pues por lo que comentábamos antes, esta demagogia, este populismo, este pues germen de conflictividad social que algunos quieren extender a todo el país de una manera mucho más intensa, tomando como ejemplo el de Grecia, y que desde luego de cara a nuestros acreedores internacionales, es decir, recordemos, España está gastó en 2011, el gasto público por habitante en términos reales era más alto que el de 2007 y 2008. Por tanto, hasta ahora lo que hemos tenido han sido reformitas, recortitos, con cortaúñas. Si esos pequeños recortes sirven de base para que grupos organizados de carácter populista y de extrema izquierda desestabilicen la sociedad o busquen desestabilizar la sociedad, desde luego el mensaje que trasladamos a nuestros acreedores es: no vamos a poder pagar, porque si los recortes necesarios son muchísimo mayores de los que hemos vivido hasta ahora, y ya con los poquitos que hemos experimentado, sobre todo por el lado del gasto, insisto, porque por el lado de los ingresos ya han sido excesivos, lo que tenemos es una movilización muy importante. Pues es que este país no es un destino fiable de inversión. Entonces, bueno, de esta huelga general que está convocada para mañana, lo primero que habría que decir es que la huelga general, como siempre repetimos, es una huelga política, no puede ser una huelga general de carácter económico, porque la huelga se hace contra tu patrón, no contra el gobierno. Salvo los funcionarios, que serían los únicos que podrían realmente manifestarse contra el gobierno. Pero si es contra tu empresario, todos los trabajadores de España no se manifiestan contra el gobierno. Por tanto, esto es una huelga política, y de hecho el derecho de huelga general habría que replantearse muy bien hasta qué punto es un derecho, porque por ejemplo los empresarios no tienen derecho a la huelga general. El cierre patronal está prohibido. Si está prohibido el cierre patronal, ¿por qué es? Pues porque vemos que es una cosa un tanto extraña, por lo mismo para los trabajadores. Es decir, si el derecho a la huelga general es un derecho que se considera de altura constitucional, es simplemente porque en un determinado momento histórico las presiones de los sindicatos y de los partidos de izquierda consiguieron introducirlo. No porque haya nada lógico internamente que haga que el derecho de huelga general sea un derecho, porque al final toda huelga general, repetimos, es una huelga política, e incluso la propia legislación, no la ley de huelga, pero sino el decreto, prohíbe las huelgas políticas. Por tanto, bueno, incluso la propia ley, o no ley, sino el propio decreto lo
lo reconoce. Pero además, perdón, Rayo, es que los sindicatos convocantes, comisiones y UGT, tampoco se han molestado en disfrazar un poco los motivos de la huelga general, es decir, en los antecedentes que ponen y que entregaron en el SMAC cuando fueron a informar oficialmente de la huelga, dice claramente que va en contra de la política fiscal, económica y social del gobierno. Claro. Sí, es una huelga política. Lo dice claramente. Si no tiene vuelta de hoja, yo creo, eso... Más después luego las barbaridades esas de que no, de que tampoco se gaste mañana, no, de que los jóvenes también vayan a la huelga general, pero sabes que la huelga es una actividad que está dentro del marco laboral, y los jóvenes, los estudiantes, están estudiando, no tienen relación laboral, es decir, es una barbaridad todo, ¿no? Esto lo que pasa es que como izquierda, en la neurona 127, tienen el término revolución. A ellos lo que les gustaría es ser capaces de organizar una revolución, pero no se sienten capaces para ello, y por lo tanto lo que a ellos les gustaría, que es el carácter revolucionario, porque no hay nada más que hacer más que la revolución se justifica por sí misma. Es decir, el hecho de la revolución en sí mismo tiene ya todo su contenido doctrinal. Por lo tanto, eso es lo que quisieran hacer. Como eso no lo pueden hacer, le llaman huelga general, pero en definitiva es eso, es la disconformidad con el sistema. Y la disconformidad con el sistema, a eso se le llama revolución. Por tanto, una huelga política para lograr que Cándido Méndez dice que es una inversión, que no es un gasto, que es una inversión. Una inversión porque quieren promover más gasto público, más impuestos, más mal llamados derechos laborales, que es más rigidez en las relaciones laborales y más imposición de normativas laborales sobre las relaciones relaciones laborales libres entre trabajador y empresario, más déficit y por tanto más crisis, lo que es una ruina. Es una inversión, si es una inversión, es una mala inversión. Sí, pero vamos, si desde luego es una inversión, yo no tengo noticia, al menos no lo hemos contado ni aquí ni en ningún otro informativo de ningún otro medio de comunicación, nadie ha tenido noticia de ver a Cándido Méndez colocando un solo euro para absolutamente nada. No, claro, pero es que además hay inversiones buenas y hay inversiones malas. Entonces, esto ni el Plane. Esto es una inversión ni el Plane, o tipo la burbuja inmobiliaria, y además que eso también eran inversiones, ¿no? Y luego el otro mensaje que ha lanzado Cándido Méndez es que lo que comentábamos antes, ¿no? Que la huelga es un derecho constitucional y que por tanto hay que protegerlo y hay que ampararlo y hay que incluso promoverlo. Pero más constitucional o más importante en cualquier caso que el derecho a ir a la huelga es el derecho a no ir si no quieres ir. Y aquí pues tenemos la figura de los piquetes informativos, que justamente no son piquetes para informar de nada, porque en la época actual todo el mundo se ha enterado que hay huelga general, todo el mundo sabe perfectamente a través de redes sociales, internet, etcétera, cuáles son los motivos o falta de ellos para ir o no ir a la huelga, sino simplemente para, como decía antes el profesor Raga, impedir que quien quiera ir a trabajar vaya a trabajar. Y de hecho, hoy, pues algún líder de comisiones obreras pues ya ha dejado clara cuál es la intención de mañana de estos piquetes. Escuchémosle. Mañana hay que organizar un piquete del cagarse a las 7 de mañana en Sol. Mañana todos los trabajadores de metro y todas las trabajadoras de metro tenemos que estar en Sol a las 7 de la mañana. Se nos tiene que ver. Y que como salga un tren mal de los previstos, no lo vamos a consentir. Claro, aquí ya, qué barbaridad. Quiero decir que lo que van a tener que descansar por haber tenido que estar mañana. Mucha gente que dice, 7. no, es que los servicios mínimos, pero es lo que dice Juan Ramón, son unos servicios máximos. A partir de entonces puede salir un tren más si hay un conductor de metro que quiere ir a trabajar. Lo que ellos lo plantean es como que esos servicios es lo mínimo imprescindible, y si hay uno más ya no lo vamos a dejar salir, que es lo que realmente es ilegal, lo que suelen hacer los piquetes informativos. Efectivamente, aquí recordemos, el concepto de servicio mínimo es si todos los trabajadores que tienen derecho a ir a la huelga quisieran ir a la huelga, no pueden porque hay que garantizar una mínima provisión del servicio. Aquí se está haciendo al revés. Si todos los trabajadores que pueden ir a la huelga no quieren ir a la huelga, hay que obligarles a ir a la huelga y solo podrán ir a trabajar este número que es el que se ha pactado. Es decir, son servicios máximos, no servicios mínimos. Y también es un piquete informativo que hoy, 24 horas antes de que se inicie la huelga general, unos señores impidan el derecho, que también me parece igual de sacrosanto, a la libertad de información, y bloqueen una información en directo del telediario de la televisión pública a las 3 de la tarde poniendo una pancarta. Es decir, estos jueces que... ¿Estás hablando de Telemadrid? No, de Televisión Española hoy en el informativo de las 3 de la tarde, es decir, cuando dieron conexión a una periodista que estaba en el exterior,
pues alguien puso unos carteles por delante de la periodista diciendo huelga general, mañana hay que pararlo todo, etcétera, etcétera. Y eso nos coarta la libertad. Es decir, estos jueces que han salido estos días con el traje de políticos en favor de los que están siendo desahuciados, etcétera, etcétera, ¿el derecho a la información no es tan sacrosanto? Pero si es que el problema, Francisco, es que no pasa nada. Claro, es que no pasa nada. Es decir, si estos personajes que han salido, que seguro que están perfectamente cogidos con las imágenes y de las televisiones, si a estos se les castigara debidamente, simplemente por no estar permitiendo lo que estás diciendo, la libertad de los demás, pues a lo mejor ese coste implicaría el pensárselo 2 veces, pero es que no pasa nada. Yo no recuerdo castigos, pues eso, a todos los desacatos esos de las siliconas en las cerraduras de las empresas, de algunas veces del boicot al equipo industrial. Ojo, Sí que es verdad que en alguna huelga de metro quiero recordar que había un sindicalista que decía: vamos a quemar Madrid, y lo dijo tal cual, y además salió en todos los medios de comunicación, y Esperanza Aguirre lo puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Lo que no me acuerdo es si aquello quedó sin efecto o no. Supongo que sí, porque tampoco tuvo más recorrido. Si no nos habríamos enterado. Sí, claro. Sí, eso sí. Y bueno, terminamos hoy con la noticia sobre el Observatorio de Empleo durante la crisis de FEDEA, una noticia que recoge Manuel Llamas en un extenso análisis en Libertad Digital, en Libre Mercado. Y bueno, pues una de las conclusiones de este informe es básicamente que los trabajadores menos perjudicados por el drama y la lacra del desempleo son aquellos que tienen estudios universitarios. Lo cual es cierto, es decir, la población universitaria ocupada hoy es la misma que en el año 2007, es decir, en el número total, claro, luego habrá gente que se haya licenciado y no haya encontrado empleo y por tanto haya que anotarla como desempleado, pero en el número total de empleados, los puestos de trabajo que tenían contratada a gente con titulación universitaria no se han reducido. En cambio, aquellos que estaban ocupando a personas con un nivel de educación de hasta secundaria, pues se han desplomado 2 millones, 2 millones y medio, hasta 3 millones, ¿no? Esta es la conclusión que se extrae de los datos en bruto, digamos, pero yo sí que querría efectuar un comentario adicional, y es que hay que recordar que se estima que aproximadamente el 50% de los universitarios está ocupando puestos para los que supuestamente está sobrecualificado. Con lo cual, aunque es cierto que hay hoy el mismo número de trabajadores universitarios trabajando que en el año 2007, que en plena burbuja, buena parte de lo que ha sucedido ha sido que se ha despedido o se ha prescindido de trabajadores con titulación baja para sustituirlos, porque es que además la cifra ha aumentado, para sustituirlos por trabajadores con titulación universitaria. Es decir, no es que se estén creando puestos de alto valor añadido, sino simplemente que ya que tengo que tener a alguien contratado y ya que no puedo bajar salarios mucho porque hay regulaciones laborales que me lo impiden, prefiero discriminar por el lado de la titulación y prescindir de gente con baja titulación y contratar a gente con una titulación más elevada. Al final, es cierto que que hay que potenciar la educación, pero hay que potenciar la educación de calidad que necesitan los empresarios. Es decir, hace falta una reforma educativa para que las universidades oferten trabajadores bien formados en aquello que necesitan los empresarios. Si las universidades nos forman a 2 millones de maravillosos filósofos, pues por mucho que sean titulados universitarios, no van a encontrar empleo o no van a encontrar empleo del supuesto nivel de cualificación que tienen. ¿Por qué? Porque no hacen falta en España 2 millones de filósofos ahora mismo. Entonces, conjuntamente con la reforma del mercado laboral, hay que tomar una reforma o emprender una reforma mucho más drástica de la educación, sobre todo superior en España, que acerque y en parte someta, es decir, que se coordine esa educación universitaria con el mercado, no con los intereses de los grupos políticos y sindicales de turno. Es que lo que no podemos tener es más estudiantes universitarios que Alemania, por ejemplo. La economía española no puede dar empleo cada año a 350 400.000 licenciados nuevos. Por lo tanto, lo que está mal es el sistema como tal. Lo que hace falta es una mayor enseñanza profesional y mejor enseñanza profesional, que son los que van dirigidos al trabajo de mandos medios, que son los que tienen que ser capaces de interpretar un libro de instrucciones, de llevar a efecto un proceso de producción con todas las garantías, y muchos menos titulados superiores de ciencias especulativas e incluso de cualquier ámbito de lo que hoy llamamos universidad.
aquella demagogia del PSOE, de universidad para todos, creía que efectivamente el hecho de que un decreto dijera que universidad para todos acababa siendo universidad. Lo que pasa es que la universidad se ha proletarizado y entonces está produciendo licenciados que no interesan a nadie, con un nivel de formación, se les supone cualificados, pero después hay que verlo. Bueno, la capacidad de escribir correctamente un alumno universitario en tercero de facultad hay que ponerla en duda. Pero vamos. Hay que ponerla, no digo más, porque estoy harto de corregir exámenes, pero hay que ponerla en duda. Con lo cual, ¿cuál es el nivel de lo que llamamos universidad? Nos extraña que la universidad en España no esté ninguna universidad entre las 100 mejores universidades del mundo. No nos puede extrañar. Y sin embargo que la mayor parte de las escuelas, bueno, muchas de las escuelas de negocios que hay en España sí que estén, por ejemplo... Las 3 grandes escuelas de negocio... en Navarra, que está siempre en los primeros puestos. Las 3 grandes escuelas de negocios están en los primeros puestos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos proletarizado la universidad. Hemos pensado que para crear una universidad bastaba con una ley de las Cortes Autonómicas. Y con eso se creaba la universidad, sin preocuparse de dónde viene el profesorado, cuánto tiempo se tarda en tener un profesorado competente. O sea, para conseguir una buena azafata, por lo visto hacen falta, hubo en algún momento un informe, hacían falta 3 años para tener una buena azafata. Para tener un profesor universitario, por lo visto, hace falta menos en una universidad de nueva creación. El primero que pasa, como hace falta, primero que pasa, entra. Después cuajará, no cuajará, pero difícilmente saldrá. O sea, la tendencia a la permanencia es muy alta. Y el resultado es el que es. O sea, el viejo aforismo romano de que nadie da lo que no tiene, no puede ser más cierto. Y si el profesorado es mediocre, pues solo puede dar mediocridad. Y solo con un profesorado altamente competente, cuyo proceso de producción es un proceso largo y no improvisado, eso impide tener una universidad para todos. Basta con pensar que llamamos selectividad a algo que selecciona al 96%. Mire, llámele de otra forma, pero no le llame selectividad. En todo caso, habrá que llamar desgracia a los pobres, a ese 4% que no lo pasa. Pero lo otro no es que selecciona nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la universidad? ¿A qué estamos dedicando los recursos? ¿Sabes cómo soluciona eso la pseudointelectualidad de la izquierda? Con más dinero. ¿Más dinero? Que dicen, no estamos entre las 100, no hay ninguna universidad pública española que esté entre las 100 primeras. Más dinero. Más dinero. Más dinero. Al cajón. No, entre las 100, no, entre las 150. Bueno, y de las 150 a las 200, no sé si hay una o dos. O sea, es que el mundo universitario nunca ha estado en un entorno de competitividad. Pero casualmente en los rankings de MBAs, de escuelas de negocio, de administración de empresas o de gestión de negocios, hay 3 o 4 entre los 10 o 15 mejores del mundo. Por tanto, no es que los españoles seamos tontos y no podamos organizar un buen sistema educativo, es que lo están organizando los políticos con incentivos perversos y no lo colocan al servicio de las empresas. Dejadme que os haga una pregunta rápida antes de las portadas de prensa. ¿Algunos sabéis cuánto le cuesta al Estado un día de huelga general? Porque es que yo he leído cifras en internet. Ya sé que será imposible cuantificarlo, imposible, pero yo he leído desde 800 millones, 1.000 millones de euros a 4.000 millones de euros. Entonces, yo estaría cerca del último número que has dado. Vamos a ver. No al Estado, cuidado. Al Estado normalmente no le cuesta nunca nada. ¿Cuánto nos cuesta? A la economía nacional, ¿cuánto le cuesta un día de huelga? Dividamos simplemente los días laborables, incluso admito sábado laboral para compensar a aquellos que trabajan en domingo. Calculemos, quitemos los domingos, los 40 y tantos domingos al año, y dividamos Producto Interior Bruto por el número de días. Y eso es lo que se genera en el país cada día. Sí. Un día de huelga, si realmente tuviera seguimiento completo, era eso el quebranto que producía la economía nacional. Lo que pasa es que es un cálculo muy difícil de hacer precisamente por eso, porque primero, no la sigue el 100%, por tanto no se pierde todo, y luego el empresario puede y el trabajador pueden trasladar parte de la producción que se pierde ese día
en otras jornadas, es decir, incrementar más la producción en otras partes. Y además hay costes que no tenemos en cuenta, porque esos serían los costes directos de lo que se deja de producir, pero luego tenemos costes de credibilidad exterior que perdemos. Eso además. Claro, eso entonces, además. al final, ¿cómo lo cuantificamos todo? Es muy complicado. Lo que, desde luego, a diferencia de lo que dice Cándido Méndez, no es una inversión, sino un despilfarro bastante importante. Hombre, claro que no es una inversión, pero es decir, yo creo que alguien cree que es una inversión no ir a trabajar y generar un conflicto. Es decir, ¿eso es una inversión en qué? Será una inversión para los 200.000 liberados que necesitan que haya conflicto, porque sin conflicto ellos no tienen razón de ser. Pero quiero decir, es que esos son mensajes muy anticuados. Es decir, yo creo que las representaciones de los trabajadores son importantes y que los sindicatos son importantes, pero no el modelo que tenemos todavía en España. Es que esto huele todavía a reforma industrial. Estamos en el 17. Claro, es que... O sea, no en el 17 que viene, sino en el 17 pasado, 1917. Pero incluso los mensajes que hoy se veían en algunas televisiones de algunos representantes de trabajadores en fábricas, es decir, son una forma de hablarle a los trabajadores. Usted, que los trabajadores de hoy no son los trabajadores del siglo XVII, es gente que sabe pensar, que es inteligente, que es lista, que ha pasado, que tiene estudios, algunos de ellos muy buenos en formación profesional, que tienen experiencia de trabajar en fábricas en otros países. En fin, no me diga usted a mí que no, es que compañero, mañana tenemos que ir todos contra el capital, pero vamos a ver, ¿de qué me está usted hablando, oiga? ¿De qué me está usted hablando? Pues de la revolución que decía antes. ¿Revolución? Claro. Otra cosa es que haya un clima generalizado de cabreo que todos más o menos tenemos, sí. Lógicamente, porque estamos apretados con los impuestos, porque estamos en una situación tensa, etcétera, y que alguien que está deslegitimado quiera aprovechar eso mañana. Eso es diferente, eso es diferente. Claro, yo claro que estoy cabreado, claro, porque tengo que pagar el mes que viene la hipoteca y tengo que pagar no sé qué, y dentro de 2 meses tengo que pagar el IVA, pero bueno, es que como alguien que estuvo durante unos años en el gobierno dilapidó el dinero, parte del cual era mío y de todos los que estamos aquí, pues comprendo que ahora lo que hay que hacer es un ajuste muy importante. Por cierto, otro motivo para el enfado que no hemos comentado es que el hecho de que esta subida del IRPF se convierta en permanente también significa que la retención del 21% para los trabajadores autónomos, que también se vendió como algo temporal, que iba a desaparecer, también se va a convertir en permanente. Se mantiene. Ahora, eso que estás diciendo, a mí, he oído viniendo hacia aquí esta tarde a uno de estos vociferantes que decía, la alternativa existe. Y claro, hay que decir, hace un año estaba. Es decir, ahí estamos, precisamente por la acción de esa alternativa de la que usted habla. Es precisamente por lo que estamos ahora como estamos, ¿no? Es posible que es posible que el PSOE salga junto con los sindicatos, el PSOE, que ha estado gobernando hasta hace un año. También es verdad que el PSOE estuvo a punto de salir contra sí mismo, pero... Bueno, bien, pero es para abofetear, sí, antes de que nos abofeteen, claro, porque nos están considerando eso, lelos, idiotas, que no entendemos nada. El sindicalista que se manifestaba contra el PSOE luego fue ministro de Trabajo. Por claro, claro. Aquí hay una cierta esquizofrenia. Sí. Todos le recordamos porque sigue además metido en el Congreso. En fin, bueno, portadas de prensa rápidamente. Bueno, Expansión de Guindos abre la puerta a aplicar la subida del IRPF en 2014. El Economista de Guindos deja la puerta abierta a prolongar la subida del IRPF en 2014. Luego, pues Expansión, la reforma de la ley hipotecaria, el escollo entre gobierno y la oposición en la negociación sobre desahucios. ¿A vosotros no os choca que la negociación sobre desahucios no esté ni el deudor ni el acreedor? Es fantástico, ¿no? Sí. O sea, hay dos tíos que se juntan, dicen, vamos a ver cómo se tiene que resolver el problema de los impagados o de las ejecuciones hipotecarias. Pero oiga, hable usted con el acreedor hipotecario y con el deudor hipotecario. ¿Cómo ustedes? ¿Qué tienen ustedes que ver con este asunto? Es que además podrían decir, nuestro presupuesto lo dedicamos a pagar aquellos plazos que no pueden ser pagados por personas de escasas posibilidades. Pero de eso no se ha hablado, ¿eh? Es lo único que podría salir positivo de esa reunión. Bueno, yo creo que es una buena señal que nos hayan puesto de acuerdo rápidamente, ¿no?
Bueno, no les des mucho tiempo para pensar que pueden ir a peor. Bueno, pues son son efectivamente menos cuarto. Así que, Juan Ramón Rayo, mañana será día de huelga general, pero nosotros estaremos aquí para contarlo, por supuesto. Así que... Efectivamente, para contarlo, bueno, en Libertad Digital, y terminamos con esto si te parece, hay una iniciativa muy interesante de grábelo todo. Es decir, todos aquellos piquetes que impidan ir al trabajo ahora que tenemos medios para el móvil mismo, para reproducir, para grabarlo y reproducirlo todo, pues que se grabe y que se envíe a Libertad Digital para que todo el mundo pueda ver lo informativos que son estos piquetes. Francisco Aranda, buenas noches y mañana a currar, supongo. Buen trabajo, por supuesto, hay mucho más que trabajar y como digo, es decir, quienes tenemos un empleo, me parece antisocial no trabajar y ahora lo que toca es trabajar y mucho. Así que mucho. Bueno, en fin, Pepe Raga, si algún sindicalista se encuentra con Pepe Raga mañana, que sepa que pierda toda esperanza, lo tiene todo absolutamente perdido. Así clarísimamente. Bueno, buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Nos tenemos que marchar, una pequeñísima pausa y enseguida la cultura. Hasta ahora. Es la noche de César, con Juan Pablo Polvorinos. Todo lo que un no ahorrador